Muchas gracias, Agustina, por tu sinceridad. Y yo creo que la prueba más clara de lo que has comentado es que si nosotros hubiéramos estado con alguna enfermedad psiquiátrica o alguna situación psiquiátrica cuando nos trataban como posibles hospitales, nunca nos hubieran admitido. La verdad es esa, porque, porque no había lugar para personas que tuvieran trastornos, o sea que es la prueba más clara. Ahora sí, Así Marina, está, te querido. escuchamos y después vamos con Yolanda. Te escuchamos, Marina, después vamos con Mediterráneo, perdón. Vale, perfecto. Yo nada, quiero aprovechar esta intervención por un lado para decir algunas opiniones personales y luego porque en el chat alguien me ha pasado algunas preguntas directamente a mí, entonces las voy a recoger y las voy a hacer de parte de esa persona. Entonces, respecto a mis opiniones personales o experiencias, respecto a la instrumentalización de la psiquiatría o de la psicología, yo creo que sí que existe. En mi experiencia, cuando yo pedí ir a la psicóloga, me dieron un nombre de uno o dos nombres de psicólogas del Opus Dei, ¿no? O sea, digamos que institucionalmente, ya sea por cumplir, ya sea, no voy a juzgar las intenciones, ¿vale? No voy a entrar ahí, pero institucionalmente lo que se hace es cuando alguien de la obra pide ir al psiquiatra o al psicólogo, directamente se le deriva a alguien que sea de la obra, ¿no? O sea, hay un terror y un miedo atroz a la ciencia, a la medicina, a la psicología y a la psiquiatría en general. Entonces yo ahí cuando dije, oye, esta persona que me habéis recomendado es experta en anorexia, no es mi problema, yo no tengo ningún trastorno de la alimentación y una amiga u otra persona ajena al Opus Dei me ha recomendado esta otra psicóloga que me da mejor espina, ahí hubo como un conflicto, ¿no? Como diciendo, bueno, pero vas a acudir a un profesional que no es del Opus Dei, ¿no? Y yo dije, efectivamente, porque lo importante es que me cure. Si yo tengo mal la rodilla, no me recomiendes un dermatólogo, ¿no? Entonces, el Opus Dei funciona como un mecanismo de autoridad donde tú acudes a pedir una opinión médica de gente que no sabe nada de medicina y que lo que quiere es que tú no salgas del Opus Dei. Entonces, para mí hay una instrumentalización clara. Luego, esto además, en las experiencias que he escuchado, sobre todo de temas de homosexualidad, etcétera, bueno, pues por mil, ¿no? O sea, alguien que tenga, como ellos dicen, problemas de afectividad, ¿cómo va a ir a un psicólogo o a un psiquiatra que le diga pues que lo único que le pasa es que es homosexual y que eso no es una enfermedad ni nada parecido, ¿no? Y ahí, en esos casos, se han cometido auténticas salvajadas hacia la intimidad y la salud de las personas. Y finalmente también considero que hay un abuso por lo que mencionaba ahora Agustina, porque éramos menores de edad. O sea, no podemos olvidar que muchas personas que entramos en esta institución fue con una captación de años y años y años en clubes, y me da igual que alguien estuviera 10 años a que estuviera solo un año. Quien entró ahí y se fue ya fuera a los 2 años o a los 30 años y entró como menor de edad, yo considero que no estaba capacitado para tomar esa decisión y que fue una captación en toda regla, con listas, con objetivos, y toda esa parte institucional que hay detrás. Esta es mi intervención y ahora paso a compartir las preguntas que me han hecho llegar. Por un lado, respecto a lo que decías del entorno vinculado con eso, Guillermo, hay una persona que me preguntaba o que quería preguntarte si es sano continuar vinculado con amigos que son miembros del Opus Dei cuando tú has sufrido mucho dentro del Opus Dei, a pesar de que sean muy queridos, ¿no? Esta es una de las cosas que pasan, ¿no? Que esos vínculos siguen estando ahí. Y luego, otra pregunta es sobre tu opinión respecto a lo que hacen en los colegios, ¿no? En los colegios del Opus Dei, en la educación que dan a los niños y cómo muchos de ellos desarrollan muchos complejos independientemente de que hayan pertenecido o no a la obra. ¿Y es posible cambiar eso? O sea, esa educación que se ha recibido en colegios del Opus Dei, ¿más adelante es posible cambiarla? Esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, a lo primero,
contesto y de verdad me alegra muchísimo la pregunta, porque me permite volver a incidir en lo de en los trigales en los que crece la peor cizaña. Es comprensible y cualquier ser humano ante la, digamos, la aparición de la cizaña es comprensible que haya un primer salto de alejamiento y aversión absoluta. Hegel diría, tras la tesis viene la antítesis. Pero es no solo comprensible, sino deseable que tras la antítesis venga una síntesis. Es decir, un volver a acercarse a ese trigal con el discernimiento de repulsa hacia la cizaña, pero de aprecio hacia el trigo. Y creo que esto incluye a la obra, incluye a la iglesia, incluye a la psiquiatría. Así me acerco yo a la psiquiatría, así me acerco a la iglesia, así me acerco a la obra y por tanto así me acerco a algunas personas a quienes sigo considerando, y realmente lo somos, buenos amigos y que son personas miembros del Opus Dei y algunos de los cuales llevan vidas que admiro. Es verdad que no conozco toda la obra. Casi cualquier realidad humana es un cuadro muy grande y cualquiera de nosotros, por una pura cuestión, casi diría numérica, solo conoce un trocito de ese cuadro. Pero bueno, Pamplona es mucho Pamplona. Pamplona es un lugar en el que la obra tiene mucha presencia. Diría que desde los 3 añitos en Colegio de Fomento hasta los 25 que salí de la universidad, y eso, chico de club y familiares dentro de la obra a día de hoy y buenos amigos. O sea, he estado en contacto mis 48 años de vida. Los 3 primeros no me enteraba de nada, pero a partir de ahí sí me enteraba. Y sin embargo hay muchos dolores dentro de la obra que no he conocido, pero que puedo intuir, y algunos sí que puedo haberlos conocido porque alguna persona he tenido. No llegan a 10, pero personas que han pasado por la obra y luego me han explicado. Algunos sus dolores y otros no, y otros guardan buen recuerdo. Termino, que si no me enrollo, diciendo, lo diabólico no es la obra, lo diabólico son las dinámicas sectarias. Y la obra a veces puede tener dinámicas sectarias. Y quien dice a veces, a lo mejor resulta que es el 90% de las veces. Bueno, en mano de cada ser humano está el tener dinámicas sectarias o el hacer las cosas con el amor de Cristo. Aquellos momentos en los que se hagan las cosas con el amor de Cristo y al estilo de Cristo se estará muy bien, y cuando se hagan las cosas con dinámica sectaria se estará de una manera absolutamente repulsiva, ¿no? Y la segunda pregunta, perdona, bueno. Sí, respecto a los colegios y esa educación que se ha recibido, si esos complejos o esas situaciones que crean, ¿no?, a los niños desde pequeños, y eso es algo que luego se puede cambiar. Vale, ahí sí que os lo digo como psiquiatra. O sea, hoy en día tenemos un problema con la educación, pero no en la obra, global. O sea, yo soy psiquiatra de adultos y me piden, por favor, familiares que por favor que atienda a sus hijos, a sus adolescentes, etcétera. No lo digo yo, lo dice en fin, la mirada social que podemos dirigir. Hoy en día, en la formación de los seres humanos, no acabamos de encontrar el equilibrio, pero ni dentro de la obra ni fuera de la obra. Dentro de la obra, por una serie de restricciones, rigideces, etcétera, que acabarán produciendo neurosis y disociaciones, y fuera de la obra, por otra serie a veces, falta de estructura, falta de nortes, con lo cual urge, pero no en la obra, sino en el conjunto de seres humanos, que aprendamos a educar bien a los niños. En todo caso, yo confío mucho en aquellas dinámicas que, teniendo buena intención, también abren sus puertas. Allá donde corre el aire, las cosas se renuevan. Y me consta, por lo menos en Pamplona y en Zaragoza, que en Fomento se están intentando hacer cosas diferentes y un poquito, digamos, más abiertas. Y en los clubs. O sea, me consta que hay deseo de ir humanizando lo que en un momento dado ha sido demasiado rígido. Y ese mismo proceso ha seguido en la psiquiatría, ¿eh? Psiquiatras y psicólogos, oye, empiezan un poco a abrir las puertas y a quitar esa especie de aire enrarecido, viciado y creador de patología. Entonces, creo que es una tarea del mundo, pero que aquellos que caramba, al menos intentan hacer las cosas muy bien, urge más todavía que las hagan bien, que abran las puertas, que antes una de vosotras ha comentado lo sanador que fue que le legitimasen las emociones.
simplemente con que hubiese una buena higiene de las emociones en la obra, ya tendríamos medio gol. Y en la formación, etcétera, ¿no? Bueno, doctor, me parece muy interesante esta mirada de dejar entrar aire, que ha estado estancado durante demasiado tiempo, pero también me Sí. parece que es muy bueno el reconocer que durante mucho tiempo no se hizo y que eso ha Mm, generado heridas muy profundas en mucha gente. sí. Mucha gente que el día de hoy no puede o le cuesta muchísimo sacar adelante su vida por cosas que le han quedado grabadas en la vida a partir de esa educación. Y se lo dice alguien que ha trabajado en educación toda su vida, dentro de la hora y fuera. Gracias de todas maneras. Ojalá entre aire renovador siempre. Mediterráneo, te escuchamos. Pues yo quería decir que me encanta que Guillermo presuponga tanta buena fe y tantas buenas intenciones, pero el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Si a los 19 años dejó la institución, ha vivido toda su vida fuera, ha estado en contacto, genial, perfecto. No ha vivido la tensión año tras año, tras año, tras año, que supone vivir en un sistema esquizofrénico que predica blanco, te hace creer blanco y vive negro. Y esto es así. Buenas intenciones. Existe de todo. El absolutismo no existe. Todos los que participamos aquí creo que somos conscientes de que buenas intenciones encontramos las mínimas. Buena fe era la nuestra. Y eso es lo que yo creo que hace más daño. Buena fe es la que tuvimos nosotros al entrar, la que nos hizo dar ese paso. Y fue duro ver cómo nuestra buena fe no importaba nada, porque en la institución, y respeto absolutamente que pienses lo contrario, porque has conocido gente, por lo que sea, las personas no importan, lamentablemente. Importa el espíritu, importa ser fiel a lo que dijo el fundador, importa que no nos desviemos de lo que ya está esculpido en piedra, ¿no? La persona no importa. No importa si lloras, no importa si ríes, no importa lo que te gusta, no importa lo que no te gusta. Importa que seas fiel. Empezando por la esquizofrenia completa de confesarte todas las semanas. Y todas las semanas el sacerdote te pregunta, ¿te arrepientes de los pecados de la vida pasada? Porque en tu confesión no ha habido materia de confesión. Y finalmente, hablando de la cizaña y el trigo, yo no recuerdo ningún pasaje del Evangelio en el que Jesús recomiende volver al trigal, pero me acuerdo de uno que dice: a quien escandalizare a uno de estos pequeños, más le valdría que le echaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. La víctima es la gran olvidada. La víctima es lo primero. Me dan igual las buenas intenciones, me dan igual si ha sucedido en el seno de la familia, en el seno de la iglesia, me da igual dónde. La víctima es lo primero. Y creo que del lado del que se hubiera puesto Jesús es del lado de la víctima. Ya está, gracias. Gracias a ti, Mediterráneo. Ahora sí, Yolanda, te escuchamos. Está silenciada. Activa el volumen. Muchas gracias. Ok, bueno. Yo les quiero decir, bueno, en primer lugar, Agustina, qué felicidad poderte ver y poderte decir, o sea, darte las gracias por Opus Libros. Gracias a Opus Libros yo también empecé a superar todo esto. Yo no tenía idea del Opus Dei en mi infancia, no estuve en escuelas de la obra, me casé con un hombre muy bueno, con familia del Opus Dei, y estuve 10 años. No quería ni pensar en cuántos años estuve porque fue todo un proceso.
Y gracias a estos coloquios y gracias a que me entrevistaron la persona esta de Financial Times, milagrosamente logré sanar. O sea, ahorita todavía me mueve todo esto, escucharlas y los voy a seguir escuchando siempre. Me mueve y sobre todo las numerarias auxiliares, las que fueron numerarias también. Yo como quiera me captaron ya casada. No estuve en escuelas de la obra, que a mis hijas sí, y las traumaron muchísimo. Mis hijos, yo tengo 5 hijos y a 2 de ellas que las corretearon para que fueran numerarias, que gracias a Dios, pues no hubiera permitido yo, a pesar de haber sido supernumeraria, no hubiera permitido nunca que las jalaran. Pero se quedaron bien traumadas y Dios quiera que sobre todo en la parte sexual no las hayan traumado, porque a mí eso me quitaron, o sea, me quitaron mi sexualidad sana con mi marido por 10 años y me quitaron mucha paz, que les tenía mucho, mucho coraje, no entendía de cuál era mi coraje más grande, porque yo igual puedo decir, la gente con la que conviví, la quiero mucho, solamente a una no me encantaba porque no me encantaba, pero bueno, pero todavía me duele la gente que está dentro, mis amigas que siguen dentro y las veo todas presionadas, o sea, pero ya entendí que solo ellas se van a poder salvar. Me acuerdo alguna vez, Agustina, yo te escribía y me acuerdo que bien linda me contestabas y yo desesperada por poder sanar y justo antes de Navidad me entrevistaron de Financial Times y como que lo que me dijo mi psicóloga es que gracias a que verbalicé, a mí me decía ella, escribe todo, escribe todo. Ella pues tiene mucha gente de la obra o sea, en su consulta y me animaba mucho a escribir un libro, lo estaba escribiendo, pero me dijo, con eso que hiciste de poder verbalizar, o sea, di mi cara, no me importó que, yo sé que si alguna vez me ven, las personas de aquí me han sacado, o sea, me han volteado la cara, personas que saben que yo no estoy de acuerdo. Me encanta todo lo que han dicho cada una, o sea, de verdad el Opus Dei hace demasiado daño. A mí, a un cuñado que yo no conocí, lo captaron a los 14 años, era el tiempo creo que vivía en casa de Laura desde chiquito, yo no lo conocí, se salió por una ventana, o sea, no sé, creo que a los 21, y se perdió en las drogas, se perdió en mil cosas, y lo que me dice la psicóloga es que se rompió en dos, o sea, él no vivió nada y de repente sale al mundo, se rompió y se terminó suicidando, o sea, a mí eso me duele mucho, o sea, me duele mucho y lo entiendo, y yo no le encontraba sentido haber estado dentro de la obra, decía, no me sirvió de nada, o sea, lo único que hicieron es, quería encontrarle sentido para poderlos perdonar. Y ahora ya le encontré sentido, o sea, y le encontré sentido en que puedo hablar desde mi voz de supernumeraria, o sea, se metieron en mi vida, en mi familia, o sea, traumaron a mis hijos, que gracias a Dios ya todos están terapiados, y a mí me quitaron muchos años de vida, o sea, con mi marido sanamente, o sea, y gracias a Dios ya siento que con esta entrevista lo superé, ya no estoy en terapia. Fueron muchos años para pasar así como ustedes lo han hecho, de, de no querer hablar, de decir son bien buenos, son buenos. Sí, la gente de adentro, pues sí es buena, pero pues ya te lavaron el cerebro y los que se quedaron ahí están con el cerebro lavado y, y, y sí, hay gente, pues no sé, no quisiera pensar que son malos, pero sí están con el cerebro tan lavado que su función es que no se salga nadie, que no se salga nadie. Y así me tenían a mí, me tuvieron como 3 años queriéndome salir y no podía, ¿no? Y bueno, y les quiero dar las gracias a todos y sí a Guillermo decirle que, que no nos entiende, o sea, no nos entiende porque él no estuvo dentro. Yo creo que los que nos podemos comprender somos los que estuvimos dentro y sabemos
todo eso que pasa, o sea, y cómo te anulan tus sentimientos, o sea, y crees tú que Dios te está hablando cuando realmente te está hablando alguien que no sabe nada de la vida, ¿no? Y sobre todo, no sabe ni de familia, o sea, la directora, pues, ¿cómo te va a decir? ¿Cómo te va a hablar de algo que ni ha vivido? Y las abrazo a todas las exnumerarias y numerarias auxiliares, las abrazo. Si a mí me hizo sufrir tanto estando yo fuera, o sea, me quiero imaginar, o sea, el sufrimiento, y ojalá que un día pues todos podamos sanar, ¿no? Y salir adelante y seguir ayudando a todos los que sigan dentro, pues con nuestros testimonios. Bueno, es lo que quería decir. Muchísimas gracias, Ananda, por tus comentarios y por la valentía de compartir todo esto tan doloroso. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Agustina, te escuchamos. Y solo una cosa más, bueno, agradezco mucho las gracias que me das, Yolanda, pero yo solo subo a internet los testimonios de tantísimas personas, o sea que gracias a todos los que escriben y publican y todos los que han enviado los documentos internos, tantas reflexiones, o sea, a todo el mundo que, gracias a tantísimas personas. Y solo un apunte, que no olvidemos que los psiquiatras y los psicólogos o los médicos que son del Opus Dei son miembros del Opus Dei, no son personas que viven su profesión de una forma honesta, que no intercede su mentalidad de ser miembros de la obra. O sea, ellos tienen que vivir la obediencia respecto a los directorios, respecto a lo que se les dice que está en los documentos internos que tanto interés tuvieron en que los quitáramos de Opus Libros. El papel del psiquiatra, acompañado siempre la persona que iba por una directora, hablando delante. Luego la directora o el director se quedaba a solas para hablar con el psiquiatra. ¿Entendéis? O sea, que los psiquiatras, vale, en general, los que no son del Opus Dei, pues tendrán un comportamiento honesto, profesional, pero es que un psiquiatra del Opus Dei no es un psiquiatra cualquiera. O sea, es muy peligroso, porque vas a confesarte con tu enemigo, el que le va a decir a tu director o a tu directora los problemas que tienes, y muchos de ellos acaban diciéndote si es que no rezas lo suficiente. No será ese el problema que te tiene mal la cabeza, no será que no haces bien las normas, no será que tienes un poco de soberbia, ¿entendéis? O sea, ese es el papel de los psiquiatras. Muchos psiquiatras en Opus Dei. Espero que a nadie se le ocurra, una persona del Opus Dei, ir a un psiquiatra del Opus Dei, porque los consejos que le va a dar va a ser lo mismo que si fuera a hacer la charla, o si hablara con el sacerdote que le toca, o si hablara con el propio prelado. O sea, eso es lo que quería decir. Un abrazo. Muchas gracias, Agustina. Bea, te escuchamos. Tenés la mano levantada también. Sí, gracias. Oye, mira, yo tengo que llevar siempre la contraria y he oído hablar, calificar de secta. Yo no estoy de acuerdo, para mí es una séptima. Eso para empezar. Tengo que agradecerle muchísimo a Guillermo una cosa que ha dicho, porque a mí me ha venido estupendo, porque ha sido una cosa que yo he tenido trancada durante muchos años. Guillermo ha dicho que a veces mandan al psicoteracosas, al psiquiatra o al psicólogo, a alguien que en el fondo lo que necesita es afecto. O sea, una atención humana. Mi salida fue precisamente eso. Es decir, por eso se lo agradezco tanto a Guillermo, porque me he sentido representado. Es decir, yo llegaba una tarde hecho bolsa, hecho mierda, a mi centro, un centro de mayores que dependía del Consejo General, y necesitaba fumarme un cigarro con alguien. En ese momento estaba entrando otro de mi centro. Dije, por favor, fúmate un cigarrito conmigo. No, tengo que hacer puntual la oración. O sea, eso para mí fue lo que me dijo Sierra con el Opus Dei. Eso fue. Les puede parecer una estupidez, pero para mí fue la gota que rebasó el vaso. A ver, yo soy garantista. Cuando se está hablando de que le mandan a la gente al psiquiatra y el psiquiatra tiene que hacer o dejar de hacer,
yo lo que veo es que la gente piensa que está en el paraíso. Por tanto, cuando alguien dice, oye, no estamos en el paraíso, mira que pasa esto, piensan que es un problema psiquiátrico. Es lo que pasaba en la Unión Soviética con los disidentes, que los mandaban al psiquiatra, porque nadie puede decir que no estamos en el paraíso socialista cuando estamos en el paraíso socialista. Y aquí pasa igual. Estamos en el sitio mejor para vivir y para morir. Por tanto, si alguien está diciendo lo contrario, es que le falta un tornillo. Por eso lo mandas al psiquiatra. ¿Qué ocurre? Es decir, que oye, aquí estáis hablando de psiquiatras. Joder, a mí cuando yo dije, perdón, soy un poquito mal hablado. Cuando yo dije que me iba, que me recetó fue un internista, no un psiquiatra, un internista. Que cuando una de mis hermanas, que es médico, se enteró de lo que estaba tomando, me dice, oye, pero tú tienes alucinaciones. Pues claro, a las 2 de la tarde yo veo a San Pablo pasándome en bicicleta, si tengo un hambre que empiezo a ver de todo. No, de las otras, no, de las otras no. Entonces, ¿para qué estás tomando esto? Bueno, porque me han dicho que lo tengo que tomar. Es decir, pero yo, mala idea por parte de ellos. No, a ver, correcto tampoco es que un internista te esté mandando psicofármacos, joder, eso para mí no está bien. Pero que haya una voluntad de hacer las cosas mal, tampoco. Yo creo que estamos más como en lo que pasaba en la Unión Soviética, o sea, mandemos a esta gente al psiquiatra porque no puede ser que no se dé cuenta que estamos en el sitio perfecto. Eso era lo que yo quería decir. Y muchas gracias de nuevo, Guillermo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Marina. ¿Qué tal? Pues bueno, tengo aquí también una pregunta o comentario que me ha pasado Pati porque se tenía que ir. Y bueno, la voy a leer porque la tengo aquí apuntada, ¿vale? Dice, mi pregunta dice, entiendo lo que dice Guillermo, que se actúa desde la estupidez, no desde la malicia, a nivel personal como lo hicimos quizá muchas también quienes fuimos directoras. Y por lo que quiero pedir una disculpa, como lo he tratado de hacer con algunas cuando he tenido oportunidad. Sin embargo, cuando a nivel personal acudimos a instancias superiores a mencionar este tipo de situaciones, siempre nos topamos con pared, porque siempre había línea del modo de proceder y esa línea o pauta marcada venía de arriba, donde nos amarraban de manos en qué decir o en cómo encauzarlo. La cantidad de personas que hemos hablado, dicho las cosas y que no se nos escuchara por cantidad de repetición, es como para que pusieran alerta y solución. Bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Lo he leído un poco torpemente, pero creo que se entiende el mensaje de Pati aquí. Y yo estoy de acuerdo con ella. O sea, a veces también a mí me pasa que cuando miro al Opus Dei digo, pero ¿cómo pueden hacer esto? Y desde mi punto de vista sí que es una secta, pero tampoco puedo olvidar que yo he sido parte de ello, ¿no? Y tampoco culpabilizarme ni machacarme por ello. Pero lo que sí que creo que es importante es que independientemente de la intención, hay actos que están mal y deben ser juzgados. Igual que hay negligencias médicas, hay intromisiones en la profesión, etcétera. Y por eso para mí lo ideal es que algún día pues, todo esto salga a la luz, ya sea a través de libros, a través de estas llamadas, a través de periódicos, etcétera, y pudiera haber un juicio para determinar en qué grado de culpa y qué grado de responsabilidad han tenido las personas implicadas en estos casos. Muchas gracias, Marina. Guillermo, si te parece, le damos la palabra a Lulu para que comente lo que quiera, pero después te pido a ti que puedas hacer todos los comentarios que quieras a partir de esto que ha ido saliendo, porque bueno, ya vamos llevando casi 2 horas, pero me parece que hay mucho que nos interesaría escucharte también a vos. Lulu, ahora es tu turno. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que yo estuve 17 años como numeraria y en esos 17 años la primera vez que me dijeron de ir a una terapia fue cuando el día y en el momento en el que planteé que me quería ir del Opus Dei a los 32 años. Entré a los 16, a los 32 dije, no quiero, no me puedo identificar más con el Opus Dei
Y ahí la directora que estaba escuchándome me dijo, ¿y qué te parece si no vas a una terapia? Porque quizás es una crisis de los 30. Y yo me acordé de una película que había visto que se llamaba Me quieren volver loca. Y entonces algo en mi interior, una intuición me dijo, no, me dio miedo cuando me dijo eso. Y por supuesto no hice la terapia y a los 6 meses efectivamente me fui. Pero es llamativo eso se lo cuento para Guillermo, porque lo que me pasó a mí de que me dijeran eh, esto cuando me quise ir, es lo que hacen sistemáticamente. Y es ahí donde quizás lo sistemático entra en juego en la historia de cada uno, lo sistemático del Opus Dei. Gracias. Gracias a vos, Lulo, gracias a vos. Guillermo, escuchamos todo lo que quieras comentarnos y aclaraciones o aquello que te parezca oportuno. Vale. Bueno, lo primero y más importante, pedir perdón a aquellas personas que han visto que o bien su dolor en palabras o bien su dolor sentido no ha sido bien recogido por mí. En mi ánimo está recoger el dolor, pero a veces no lo consigo. Alguien ha dicho la víctima ha de ser lo primero. En mis 25 años de psiquiatra he hablado del Opus Dei 2 horas, que son estas. El resto de horas, multiplicarlas, son escuchar a las personas que sufren. Y efectivamente, creo que el norte es primero la persona que sufre. Solo un 1% oye y también otras cosas. Pero os quería compartir el por qué intento hablar del trigo y la cizaña y por qué intento rescatar algunas partes sanas de la obra. Yo crecí en una casa en la que cuando yo tenía 5 años, mi padre tuvo una enfermedad muy grave, que para entendernos, pues como la de Stephen Hawking. Y todos los días, durante los 14 años que vivió, tuvo la visita de un sacerdote de la obra que le traía la comunión. Todas las semanas tenía un círculo en nuestra casa. Todas las semanas tenía una persona que venía y le acompañaba, hermano de la obra. Y, de verdad, el regalazo que fue la obra para ayudarnos en ese día a día discreto y que no salía en los periódicos y que no daba puntos en ningún sitio de llevar una enfermedad muy grave, hizo que en mi casa nunca se viviese la enfermedad como algo dramático. Con lo cual, algo de trigo hay y algo de trigo quiero rescatar de una institución que, por otro lado, como cualquier otra institución, aunque esta quizá particularmente más, puede adquirir y ha adquirido en ocasiones dinámicas perversas, sectarias. Y ahí quiero hablar de la psiquiatría, porque de la obra efectivamente solo conozco pues los 5 añitos de adscrito, de club y tal, pero de psiquiatra es que he estado sumergido en la psiquiatría y casi por punto todo el dolor que habéis explicado de vivir dentro de un sitio que tendría que cuidar y que al final maltrata, lo he escuchado cientos de veces de pacientes maltratados por la psiquiatría. Y aplico a la obra lo mismo que aplico a la psiquiatría. No una enmienda a la totalidad, no una antipsiquiatría, sino una antimala psiquiatría y un compromiso diario, humilde e imperfecto con intentar hacer la psiquiatría bien. Pues lo mismo, no hago una antiobra, sino un compromiso humilde por intentar hacer las cosas bien cada uno y espero que también dentro de la obra. Una pequeña nota. Yo recuerdo como una de las frases que más grabadas se me quedó y casi diría demoníacas, y pido perdón si a alguien esto le ofende, esa frase describía a Balaguer que decía: dudo de la salvación de aquella persona que abandone su vocación. Me parece demoníaco. Bueno, decir no conozco a Cristo tampoco es muy santo. Y lo hizo San Pedro. A veces personas que hacen algunas cosas buenas pueden hacer otras cosas muy, muy malas. Y creo que en la obra ha habido un error que ha ocurrido también en otras asociaciones, que es la mitomanía. Una especie de mitomanía casi adolescente, rígida y diríamos idolátrica hacia todo lo que saliese de José María Escrivá Balaguer. Bueno,
termino donde empezaba. Pido perdón porque creo que el protagonista de aquí hoy y en este grupo, que me parece sanísimo y catártico y terapéutico y sanador, el protagonista es vuestro dolor. Este grupo no es una muestra aleatoria de ciudadanos, como dicen mis hijos, random, elegidos de la calle. Es una muestra de personas que sienten dolor. Y el protagonista, hoy quizá no he conseguido que fuese ese dolor, pero el protagonista lo va a ser, y espero que el dolor, aun teniendo la primera palabra, no tenga la última palabra. Que el protagonista de verdad sea vuestra salud, vuestra recuperación. Como yo intento también en mi vida tener salud, y oye, no por mérito mío, sino por fortuna, pues no he tenido esas heridas en la obra, ¿vale? Bueno, y pues me despido y de verdad que os mando un abrazo. Bueno, Guillermo, Muchas gracias, Guillermo. muchísimas gracias Guillermo. por este tiempo que hemos compartido, por todas estas cosas que nos has ido comentando, que bueno, cada uno las irá decantando y pensando y repensando. Lo podrán volver a ver en YouTube. Algunos hemos tomado notas porque la verdad que está bueno considerar y reconsiderar todo esto, ¿no? Gracias por recordarnos esta centralidad del dolor, que todos somos conscientes, algunos de una manera, otros de otra, pero todos en nuestra vida hemos tenido dolores y, bueno, algunos de esos dolores han venido como consecuencia de haber vivido los años que estuvimos dentro. Pero también es una maravilla que entre todos nos ayudamos porque nos escuchamos, nos damos pie, nos damos aliento y sobre todo de alguna manera vemos con claridad que no fuimos nosotros los únicos que vivimos esas circunstancias, sino que todos compartimos esa manera de proceder. O sea que, como siempre decimos, ojalá entre todos podamos encontrar aquellas cosas que nos sanen, que nos ayuden a estar mejor, porque la vida sigue adelante y vale la pena. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Guillermo nuevamente, y bueno, y vamos a hacer cierre a este encuentro y los invitamos para la semana próxima, ya les anunciaremos los temas para seguir trabajando, que hay mucho material, muchas cosas para compartir. Padre Abelardo, muchísimas gracias por estar, porque están siempre presentes. Hay algunos que no sabemos sus nombres, no vemos sus caras, pero bueno, sabemos que si esto también a gente que está en la obra le sirve, que si de alguna manera puede escucharnos y puede también escuchar de nuestras bocas las cosas que hemos vivido, nos parece muy valioso, nos parece muy rico. Por eso les agradecemos de todo corazón que estén presentes. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos.